con el corazón este día, sincero. Bueno, espero que esté allí, hermano, usted dispuesto ya, esté sentado con su Biblia, su cuaderno, su corazón dispuesto, que no vaya a estar en una mala actitud en este momento. Recuerde que estamos delante de la presencia de nuestro Señor. Estamos delante de la presencia de Dios en este momento. Así que toda la disposición, todo el buen corazón para hacer las cosas este día. En sus Biblias, entonces, ya usted sabe qué texto sigue. Si ha estado con nosotros aquí, sabe que estamos en el segundo libro de Samuel, el capítulo 23, y vamos a estar desde el versículo 8 el día de hoy. Gracias, Señor. Segundo libro de Samuel, capítulo 37, el versículo 8. Todo el texto que vamos a tener hoy es hasta el versículo 39. Del versículo 8 al versículo 39. Y vamos a hablar bajo el título Los héroes de David. Los héroes de David. Si usted lee allí conmigo, solo el primer versículo cuando dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Note cómo el Señor insiste, hermano, porque como usted se da cuenta, yo no programo el texto que sigue, sino que voy ahí en orden y lo que la palabra me dé. Lo que la palabra me guíe, de esto predico. Y note cómo el Señor insiste hoy también en darnos palabras que nos ayuden a enfrentar el sufrimiento. Note cómo el Señor insiste, Él, en darnos palabras que nos hagan perder el miedo a sufrir, a llorar, al dolor. Hoy nuevamente vamos a estar aquí hablando de la valentía de los valientes. En el capítulo anterior, el 22, y al comienzo de este capítulo, se nos ha estado hablando y se le está dando la gloria a Dios por el lugar hasta donde llegó David, por la manera como David ha sido exaltado. Usted lo leyó conmigo. Se le da la gloria a Dios, se le da todo el reconocimiento de esa exaltación a Dios. En este capítulo, en estos versículos que siguen, se va a hablar de los instrumentos que Dios usó, de algunos de los instrumentos, tal vez los más importantes que Dios usó para llevar a David al sitio donde él llegó. Va de todos modos a ver a lo largo del relato, o en parte del relato, que se le da la gloria a Dios, se muestra que la victoria fue de Dios, aunque Dios usó a esos hombres para tales victorias. El versículo que acabamos de leer nos habla: estos son los nombres de los valientes de David. La palabra hebrea Gibor es valiente, con doble V, B grande llaman. Gibor. Esa es la palabra hebrea que se traduce aquí como valientes. Pero también podría traducirse como guerreros. Podría traducirse también como héroes. Entonces podríamos hablar hoy también de los guerreros de David, o como ya miramos, los valientes de David, o como hemos titulado la enseñanza al día de hoy, los héroes de David. Entonces aprenderemos hoy a ser héroes de la fe. Aprenderemos a ser valientes en la fe. Aprenderemos a ser guerreros valientes. Y lo aprenderemos
analizando la valentía el día de hoy. Diremos hoy, en primerísimo lugar, que la valentía se aprende en casa. Y esto es algo que ya habíamos visto viernes atrás, cuando ya habíamos hablado acerca de algunos valientes de David. Otro texto bíblico que nos habló también de los valientes de David. Pero hoy volvemos sobre lo mismo porque el texto nos da para decir eso otra vez. Si usted lee los versículos 18 y 20, allí nos dice, versículo 18 dice, y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarbia. El 18. Note eso que dice ahí, sobre todo la palabra hermano de Joab. Abisaí, hermano de Joab e hijo de Sarbia. Y el verso 20 que dice, después Benaía, hijo de Joaira, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capsel. ¿Lo nota? Estos dos textos bíblicos nos da para seguir afirmando algo que ya habíamos hablado viernes atrás. Y que es que el valor de la valentía, el valor del coraje, el valor de ser esforzado, el valor de no ser un cobarde, se aprende desde la casa. No digo que haya personas que no lo aprendan por fuera o en otros lugares o de otras maneras, pero el lugar fundamental donde un hombre y una mujer debería aprender a ser fuerte y valeroso es allí en su casa. Si usted se da cuenta, ese texto nos aclara que Abisaí era hermano de otro valiente, que es Joab. Si usted recuerda, Joab fue general del ejército de David, hombre de probada valentía, que se nombra también en esta lista de valientes. A pesar de que ya estaba muerto, él se nombra también en esta lista que tenemos aquí. Entonces, si usted recuerda también cuando estudiamos de Abisaí, capítulos antes, viernes antes, nos dimos cuenta que Abisaí era sobrino de David. Sarbia era hermana de David y tanto Joab como Abisaí eran sobrinos de David. Entonces esto nos da para pensar que Abisaí aprendió la valentía, aprendió a ser un guerrero, aprendió a ser un hombre de coraje, viendo los ejemplos de sus hermanos y sobre todo el ejemplo de su tío David. Que David pudo haber cometido el error, los errores que usted quiera, pero si algo no tenía David, era que era falta de valentía, falta de coraje. Allí lo aprendió. Luego, el verso 20 nos va a hablar de otro hombre y es Benaía. Benaía también se menciona un familiar de él, ahí en el verso 20 que acabo de leer, es su padre. Su padre se llamaba Joaida, y ya hemos hablado también de Joaida viernes atrás. Joaida el sacerdote. Ahora, no sé si usted se dio cuenta, ahora en el verso 20 que leímos, que ahí dice que Joaida era esforzado y que Joaida era un hombre grande en proezas, grande en hazañas, el sacerdote, él. Entonces no es muy difícil atar un cabo con otro para llegar a darnos cuenta que si Benaía era ahora uno de los valientes de David, uno de los héroes de David, uno de los guerreros de David, aprendió eso del ejemplo de su padre, quien era esforzado, quien era un varón, como dice allí, grande en proezas. Entonces, entendamos esto, un llamado a nosotros como padres, un llamado a nosotros como abuelos, como hermanos mayores, es a que demos ejemplo de coraje, demos ejemplo de valentía,
demos ejemplo de que porque en nosotros mejor está el Espíritu de Dios. Y recuerde muy bien lo que Pablo le dijo a Timoteo: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que habita en nosotros, hermano. Entonces, tenemos personas, familiares, tenemos aún personas que no son creyentes, que no son de nuestra familia, que nos están mirando. Y como el otro día reflexionaba yo, este es un momento propicio de la vida, propicio en la historia, para que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, muestre su talante, muestre de qué está hecho. Ese es el momento para ello. Cuando tenga ganas de desistir, cuando tenga ganas usted de desmayar, recuerde que hay unos niños, unos adolescentes, unos jóvenes que lo están viendo. Y ahora, en este momento de la vida, usted tiene que enseñarles con el ejemplo, porque el Espíritu de Dios habita en usted, a ser valerosos, esforzados, hombres y mujeres de hazañas. Ahora, porque después usted pasará, yo pasaré, pero ellos quedarán. Y tal vez les toque enfrentar situaciones peores que estas. Seguramente en la vida les va a tocar sufrir. Y ahora con su ejemplo es donde ellos van a entender que hay que ser valientes en medio del sufrimiento, que hay que ser valerosos, que hay que ser esforzados, que hay que buscar aún hacer hazañas en medio de estos momentos. Esta es la oportunidad de enseñárselos. Que quede ese recuerdo en el corazón de los niños, los jóvenes, los adolescentes. En los peores momentos de la vida, yo vi un padre fuerte, un padre que no perdía el control, una mamá fuerte allí. Yo vi un abuelo fuerte, yo vi líderes fuertes, yo vi líderes que no se dejaban amedrentar por las circunstancias. Que les quede ese recuerdo en su mente, que les quede ese recuerdo aquí en su corazón, hermanos. La valentía se aprende en casa. La valentía se aprende viendo a otros hombres y a otras mujeres siendo valientes en la vida. Entonces, mire, la valentía se aprende en casa. Ahora, esa es una característica. Mire otra. La valentía nos lleva a luchar solos. Esto es algo hermoso lo que tenemos aquí. Dice aquí que las proezas de algunos de estos hombres se llevaron a cabo estando solos. Vamos a hablar de dos de los tres. Me explico. De dos de los tres hombres más valientes de esta lista. Se va a dar cuenta usted ahorita en la lectura que hay. Primero se nos habla de tres valientes, que eran los más valientes, que eran los meros. Después se nos va a hablar de dos hombres que eran valientes, muy valientes también, pero no lograron superar a estos tres. Y después de ahí para abajo se nos va a dar una lista larga de otros valientes, que eran valientes, pero no tan valientes como los dos grupos primero. Entonces, aquí vamos a hablar de dos de esos valientes del primer grupo, los más valientes de todos. En el verso 8 y en el verso 9 y en el verso 10, nos va a hablar de los tres más valientes de una vez. Vamos a hablar. Verso 8, verso 9, verso 10 y verso 11. Allá, verso 8. Entonces dice, mire, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basemet el Tacmonita
principal de los capitanes. Este era Adino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Entonces, vaya entendiendo. José Basemet era de los 3 más valientes, el líder, el más valiente de todos. Y nos dice ahí que un día mató a 800 hombres. No es muy difícil deducir que lo hizo solo. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué solo? ¿Cómo él le toca enfrentar a semejante cantidad de hombres, él solo? ¿Dónde están los demás? Respuesta: huyeron. Habían huido. Habían salido corriendo. Versículo 9. Después de este, o sea, en segundo lugar entre los más valientes, estaba Eleazar, hijo de Dodó, Ajojita, uno de los 3 valientes que estaba con David cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada en su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Entonces aquí sí nos lo deja muy claro. Una de las hazañas de Eleazar, de por qué estaba ahí entre los 3 más valientes, entre los valientes, es que un día estaba en una batalla y algo pasó. La gente se llenó de terror, la gente se llenó de miedo y salió a correr. Y lo dejaron solo a él con David. Y entre él y David, solos ellos dos, enfrentaron a los filisteos. Y dice ahí que eso fue, enfrentaron a los filisteos. Y luego el versículo 10 nos dice y nos deja claro que ellos vencieron a esos filisteos y que el ejército regresó a donde estaban ellos, pero únicamente a recoger los despojos, a recoger el botín. ¿Ven? Ese es Eleazar. De nuevo, ¿cómo lo hizo? Solo. La razón por qué los demás corrieron, los demás huyeron, los demás no aguantaron el trajín, el fragor de la batalla. Y luego, por último, en el versículo 1, nos va a hablar del tercer valiente entre los más valientes. Y dice, después de este fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Dice, los filisteos se habían reunido en Lejí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y dio Jehová una gran victoria. Ahí tiene usted los 3. José, Eleazar y Samá. Y ahora, de nuevo vuelve a decir aquí que el pueblo había huido delante de los filisteos. Y esta ocasión sí, sin David. Solito él enfrentó a los filisteos defendiendo un campo de lentejas que había allí. Entonces, note eso. La valentía no solo se aprende en casa, sino que además de eso, la valentía es aquella que nos permite batallar con muchos o con pocos. Es característica de la gente corajuda que tiene ese espíritu que Dios nos dio. Espíritu, no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Luchar y batallar aun cuando otros abandonen, aun cuando otros salgan a correr, aun cuando otros despavoridos huyan. La gente valiente es capaz de pelear sola, es capaz de batallar sola. Independientemente si los demás siguen o huyen, la valentía es aquella que nos dice, aquí nos quedamos. Vamos a batallar, así sea solo,
así seamos dos nomás, vamos a batallar. Bendito sea Dios. Y estas son las personas que estamos llamados a ser, hermano. La mayoría de gente está acostumbrada, a correr, a huir, llenas de pavor, llenas de terror, llenas de miedo. Están acostumbradas a huir. Pero aquellos a quienes Dios ha llamado, a quienes ha dado su Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo les ha dado poder, amor y dominio propio, no huyen, no corren, batallan solos si es necesario. Porque quiero poner esta pregunta en su corazón hoy. Aunque todos se vayan, aunque todos corran, aunque todos huyan, la pregunta sería, ¿por qué vamos a huir nosotros? ¿Por qué vamos a huir nosotros? ¿Por qué vamos a abandonar cuando quedamos solos si Dios continúa con nosotros? Y Dios hace la multitud. Dios hace la multitud. ¿Por qué abandonar cuando otros abandonan? ¿Por qué huir cuando otros huyen? Si Dios sigue con nosotros, si de verdad creemos que Dios está con nosotros, ¿por qué vamos a dejar de batallar? Él hace equipo con nosotros y Él es multitud con nosotros. La gente valiente, si le toca batallar sola, batalla sola y así muestra su talante. Así muestra de qué está hecho. Es la evidencia del Espíritu de Dios que habita en él, que vive en él. La valentía se aprende en la casa, hermanos. La valentía nos lleva a luchar aún solos. Ahora fíjese, en tercer lugar, la valentía conlleva la firmeza. Es característico de una persona valiente el que sea firme. Es característica de la valentía la persistencia. No desistir, no dejar de insistir. Es característica de la valentía buscar la manera de hacer las cosas cuando éstas no se pueden hacer. Nunca se me olvida esa frase que oí, que la tengo aquí en mi mente siempre. El líder es aquel que hace que las cosas sucedan. El líder es aquel que hace que las cosas sucedan. Esa es característica de la gente valiente. Entonces, si miramos otra vez la historia, ahora sí, estaba un poco confundido, en 2 de los 3 ejemplos, de los 3 valientes de David, se nos deja claro que ellos persistieron. No solo que lucharon solos, no solo que se quedaron ahí a pelear cuando los demás habían corrido, cuando los demás habían huido, sino que además de eso, permanecieron firmes, convencidos que Dios le daría la victoria. Y así fue, permanecieron firmes hasta que vieron la victoria que vino de parte de Dios. Vamos a puntualizar eso en los versículos 10 y 12. Mira, aquí está. Este se levantó, es un verbo maravilloso ahí, ¿no? El versículo 9 acaba de informarnos que los hombres de Israel habían huido. Pero luego dice, hablando de Eleazar, en el verso 10, empieza diciendo, este se levantó, imagínense. Me hace acordar de Jesús allá en la barca, cuando el mar está embravecido. Y dice ahí, Marcos dice que él se levantó. Entonces, aquí dice que Eleazar se levantó e hirió
a los filisteos. Ahora miren la expresión ahí. ¿Hasta qué? Eso es lo que hay que subrayar ahí. Hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Y luego sigue. Aquel día Jehová dio una gran victoria. ¿Qué cosa maravillosa esta. Ahí dice hasta que la mano se le quedó pegada. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el hombre luchó con su espada, luchó hasta que la mano se le durmió, no la podía abrir. Y por eso dice ahí que se le quedó pegada a la espada, no la podía abrir, se le durmió la mano. De tanto que batalló, de tanto empuñarlo, de tanto hacer fuerza, se le durmió, se le quedó pegada ahí. Y la expresión hasta qué, eso sucedió. Y Dios usó esa firmeza de Eleazar para traer una gran victoria al pueblo de Israel aquel día. Luego, en el versículo, vamos en el 10, ahora mire el 11, que ahora nos habla de Sama. Y Sama dice, después de este fue Sama, hijo de Agé, Ararita. Ahora dice, los filisteos se habían reunido en Lejí, donde había un pequeño terreno de lentejas. Y de nuevo, lo que ya puntualizamos, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Pero el versículo 12, subráyelo bien grande en su Biblia, que dice, él entonces se paró. ¿Dónde se paró? En medio de aquel terreno. Y lo defendió y mató a los filisteos. Y Jehová dio una gran victoria. De nuevo, Dios usando la firmeza, la persistencia, la terquedad de un hombre para traer una gran victoria a su pueblo. Pero es que es maravilloso, me gustó mucho como dice ahí. Me lo imagino, ¿no? Todo el pueblo huye y había allí el campo de lentejas. Y él toma su espada, su escudo y se para allí, pecho afuera, cara fiera. Vengan con su espada y su escudo. Se paró en medio y defendió el terreno hasta que Dios trajo la victoria. Eso es lo que llamamos persistencia. Eso es lo que llamamos resistencia. Eso es lo que llamamos perseverancia. Ese es ese tipo de paciencia que nos permite seguir luchando mientras sufrimos. Seguir peleando mientras sufrimos. ¿Cómo la ve, hermano? ¿Cómo la ve este día? Es esta la persistencia, la firmeza, característica de la gente valiente. Ahora esta pregunta que quiero dejar en su corazón. Antes le pregunté por qué abandonar cuando nos quedamos solos si Dios batalla con nosotros. ¿Por qué? Si con Él somos multitud, así seamos solos con Él, somos multitud. Ahora, la pregunta aquí sería, ¿por qué desistir cuando sabemos que Dios batalla junto a nosotros? Si de verdad usted cree que Dios batalla junto a usted, ¿cuál será la razón que puede hacerlo desistir? La gente que aprende a luchar con persistencia tiene aseguradas cosas hermosas para su vida. Aseguradas las tiene. La gente que aprende a batallar de esa manera tiene aseguradas cosas preciosas para su vida. Póngale la firma a eso. Porque esperar es amargo, pero el fruto de la paciencia es dulce. Tenga en cuenta eso. La valentía se aprende con el ejemplo. La valentía se aprende en casa. La valentía se aprende viendo a líderes valerosos que batallan, que buscan la manera, que no se rinden, que no se dan por vencidos. La
valentía nos lleva a la firmeza. La valentía nos lleva a batallar aún solos. Pero note esto, último, que quede en su corazón. La valentía hace una gran diferencia. Entonces, quedamos ya en que José, Eleazar y Sama fueron los tres más valientes, insuperables. Nadie logró superarlos. Era el grupo exquisito, el grupo excelso entre los valientes de David. Después de ello, y ya nos dimos cuenta que hicieron, ¿verdad? José Basemé mató a 800 hombres en una sola ocasión. Ya nos dimos cuenta porque lo leímos en los versículos, pero repasémoslo. José Basemé mató 800 hombres en una sola ocasión. Eleazar, que era el segundo al mando, nos dice que batalló un día junto a David y mató filisteos hasta que se le durmió la mano. Si usted busca conmigo Primero de Crónicas, capítulo 11, versículos 12 al 14, Primero de Crónicas, búsquelo por favor, capítulo 11, va a hallar que allí tenemos el paralelo de esta historia. Es decir, nos cuenta lo mismo, desde otra perspectiva, con otras palabras, pero nos cuenta lo mismo. Entonces, versos 12 al 14, nos va a mencionar de nuevo qué ocurrió ese día con Eleazar. Nos amplía un poco más la historia y dice, tras de este estaba Eleazar, hijo de Dodó, Ahojita, el cual era de los tres valientes. Y dice, estuvo con David en Pasdamim. Estaban allí juntos en batalla los filisteos. Y había allí una parcela de tierra llena de cebada. Y huyendo el pueblo delante de los filisteos, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron. Y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favoreció con una gran victoria. Entonces aquí nos da algunos detalles más. Nos dicen que ellos se pararon en medio de una parcela de cebada, como quien dice, defendiendo la comida. Ahí lo tiene. Entonces, eso fue lo que hizo Eleazar. Ahora, Sama, ya lo vimos también, defendió un campo de lentejas, él solito, hasta que Dios le dio la victoria. Pero luego viene el segundo grupo. Ese es el primer grupo del que nos habla. Ahora viene el segundo grupo, que está compuesto por Abisaí y Benaía, que ya habíamos hablado de ellos, con respecto a sus familiares. Pero quiero que mire ahora las hazañas de estos hombres también. Dice que Abisaí, versículos 18 y 19, que ya leímos, bueno, no leímos el 19, ya lo vamos a leer, dice que mató a 300 filisteos un día. Pero que aún así no llegó a ser del mismo estatus de los anteriores. Pero llegó a ser uno de los 30 valientes de David. Tenemos el grupo de 3, este grupo de 2 y luego un grupo de 30. Entonces dice que estuvo dentro de esos 30 valientes de David. Y llegó a ser, y fue, ya lo hemos visto en otros textos bíblicos, un general del ejército de David. Pero nótelo, que los otros eran de otro estado, de otro estatus. Versículo 19, entonces leámoslo, 18 y 19. Y Abisaí, hermano de Joab, hijo de Sarvia, fue el principal de los 30, o sea, el líder de los 30 fue él, pero no era de los 3 más valientes. Este alzó su lanza contra 300 a quienes mató y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los 3 primeros. Bueno, luego nos habla de Benaía y de él nos habla del 20 al 23 que ya habíamos leído. Y nos dice que este hombre, entre sus hazañas, tenía en su haber
haber matado dos poderosos guerreros moabitas. Ahorita vamos a leerlo, no sé si en esta Biblia, pero en la Biblia que yo lo leí decía que había matado dos leones moabitas. Pero en realidad no eran leones, no eran animales, sino que estos hombres que él mató eran tan fieros, tan aguerridos, tan tremendos, que son comparados con leones. Que además de eso, un día persiguió a un león, este sí un animal, y lo mató en una cueva. Que además de eso, un día un egipcio gigante se paró frente a él para matarlo, y el egipcio tenía una espada y Benaía solo tenía un palo, un bastón. Y solo con el palo fue y enfrentó al gigante. Le quitó la espada y con la misma espada lo mató. Benaía, hermano. Nos vamos a dar cuenta que Benaía llegó a ser el jefe de la guardia personal de David, de los cereteos y los peleteos que ya hemos visto antes. Y luego en el reinado de Salomón, Benaía llegó a ser general del ejército de Salomón. Verso 20 al 23. Dice ahí: después Benaía, hijo de Joaida, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Capsel, ya vimos ello, este mató a dos leones de Moab. Aquí sí lo dice, dos leones de Moab. Y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Sí, increíble, ¿no? Mató a un león dentro de una cueva, ni siquiera en campo abierto, dentro de una cueva. Se enfrentó al león, donde no había por dónde correr. Se enfrentó al león y lo venció. Y luego dice, también mató a él a un egipcio, hombre de gran estatura. Y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con su palo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Le había dicho que no era espada, no era espada, era lanza, con la lanza. Pero igual, el mismo resultado, con el palo le quitó la lanza y con la misma lanza mató al egipcio. Y entonces nos termina diciendo allí, esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y ganó renombre con los tres valientes. Dice, fue nombrado entre los 30, pero no igualó a los tres primeros. Y lo puso David como jefe de su guardia personal. Entonces, dos hombres también muy valientes. Los primeros tres valientes ganaron renombre, fama. Hasta el día de hoy, aquí los tenemos en la Biblia. Abisaí y Benaía fueron muy valientes, no igualaron a los tres, pero también tuvieron grandes recompensas. Ser generales de ejércitos, ser hombres de confianza de David, renombre. Porque otra característica de la valentía es que la valentía es la que hace la diferencia. Note que Abisaí y Benaía eran valientes, pero había gente más valiente que ellos. Pero ambos grupos hicieron la diferencia, marcaron la diferencia entre los 30 valientes y entre el resto del ejército y el resto del pueblo de Israel. La gente valiente es escasa. La gente valiente es una raza escasa. Una raza en decadencia hoy día. Casi no hay gente valiente. Puro miedoso, puro cobarde, puro temeroso es lo que hay. Eso es lo que existe. Eso es lo que existe. Pero la gente valiente es la que va a marcar una diferencia. Es la que va a hacer que su nombre sea recordado aún después de que mueran, de que partan. Como hoy recordamos a estos hombres siglos y siglos después
de que hicieron sus proezas y sus hazañas. Pero serán los hombres valientes y las mujeres valientes las que también obtengan resultados diferentes. Note que nadie más llegó a estar en esta lista, solo ellos, resultados diferentes. Note que solo 3 de todos ellos están en esta lista, resultados diferentes. Note que solo algunos de ellos llegaron a ser jefe de la guardia personal de David. Solo algunos de ellos llegaron a ser generales del ejército de David y del ejército de Salomón. Solo algunos pocos entre todos los que habían lograron resultados diferentes y llegaron a estar en esta lista que usted puede leer después allá en su casa. Porque la valentía no solo nos permite marcar la diferencia, sino que la valentía conlleva una gran diferencia de resultados. Ponga usted a un lado los resultados de vida de una persona cobarde, pusilánime, miedosa, llevada del pánico, llevada del temor, y ponga al lado los resultados de una persona valiente, corajuda, esforzada, valerosa, y usted se va a notar que jamás en la vida van a ser resultados iguales. Por simple lógica, por simple descarte, siempre le va a ir mejor a la persona parecida a los valientes de David. Hay que ser, estamos llamados a ser valientes entre los valientes. La razón, el espíritu que habita en nosotros, que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso tenemos que ser valientes entre los valientes, corajudos. Amén, amén y amén. Mire todo lo que podemos aprender de estas historias el día de hoy. Entonces, historias, enseñanzas que nos sirven para perder el pánico, el miedo, el terror, para perder el miedo al sufrimiento. Nunca se le olvide papá, mamá, abuelo, líder de la congregación. Nunca se le olvide que la valentía se aprende. Y una de las maneras como se aprende es viendo a otros ser valientes. No se le olvide en esta época. Usted tiene a su Dios. Y eso es suficiente para ser valiente y ser un ejemplo de valentía para otros. La gente valiente batalla sola. Que el uno se fue, que el otro abandonó, que el otro corrió, que el uno ya no quiere, que el valiente lo es por el Espíritu Santo que habita en él, pero también porque sabe que con Dios Él es multitud. Él es equipo y Él es multitud. La valentía conlleva la firmeza. Luchar hasta que Dios dé la victoria. Aleluya. Luchar, batallar hasta que Dios dé la victoria. Batallar hasta que Dios dé la victoria. No es batallar hasta que nos cansemos, no es batallar hasta que ya no veamos más salidas, no es batallar hasta ninguna de esas cosas, es batallar hasta que Dios dé la victoria. Esa es la gente valiente. Lo que estamos llamados a hacer, usted y yo, que conocemos a Dios, hemos tenido una experiencia de Dios y tenemos hoy día una relación con Dios. Y por último, recuérdenlo, la valentía hace la gran diferencia. La gran diferencia entre unos y otros la hará la valentía. Y la gran diferencia en resultados
la hará el hecho de vivir con coraje. Esta será la gran diferencia que se hará. Estamos llamados a ser valientes en medio de esta situación. Estamos llamados a ser valientes para vencer el pecado en nuestra vida. Estamos llamados a ser valientes para vencer la maldad, para vencer la tristeza, para vencer las dificultades. Estamos llamados a ser valientes para enfrentar los gigantes y los ejércitos. Estamos llamados a ser valientes. Desde el mismo momento que Dios puso su espíritu dentro de usted, Dios le llamaba a ser valientes. Y Pablo lo sabía. Timoteo, Dios no te dio espíritu de cobardía. Dios no te llamó para que seas un cobarde. Dios no te llamó para que te consumiera el miedo. Dios no te llamó para que te consumiera el terror. Dios no te llamó para que viéramos así pusilánime, corriendo, escondiéndote. Dios no te llamó para eso. Dios, recuérdalo, Timoteo. Recuérdalo, hermano. Dios te llamó y te dio espíritu de poder. Poder. Dígalo allá. Poder. Amor. Dígalo, amor. Y dominio propio. A eso lo llamó el Señor. A eso lo llamó el Señor. Con esto no estoy diciendo, entonces salga a la calle y expóngase y mira a ver. No, hermano. Eso es otra cosa. Recuerde que hemos hablado de la prudencia. La valentía es enfrentar ya lo que nos tocó. No lo que nos buscamos con imprudencias, sino lo que nos tocó. Por designio de Dios, por nuestras malas decisiones, lo que nos tocó. La valentía es un valor que tenemos que recuperar, que tenemos que tomar. La valentía es un valor que tenemos que poner en práctica ahora y marcar la diferencia para obtener resultados diferentes de las cosas. Querido amigo, hermano, póngase en pie allá, en su casa.